Desde que el ser humano abrió los ojos por primera vez en este mundo, hizo una pregunta que los filósofos no han podido responder, una pregunta que la ciencia ha intentado silenciar, una pregunta que los ateos usan como arma, y que los creyentes a veces temen en voz alta. ¿Quién hizo a Dios? ¿Sai todo lo que existe tuvo un comienzo? ¿Sai el universo nací y en un instante? ¿Sai cada cosa tiene una cosa anterior? Entonces, ¿qué de triste Dios? Hoy, no vengo con filosofía, avaxia, hoy vengo con la palabra, hoy vengo con la verdad, que libera mentes y transforma corazones. Cuidado porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos, no solo va a responder tu pregunta, va a cambiar para siempre la forma en que ves a Dios. Antes de comenzar, si eres nuevo bienvenido a Fe Con David Yonggi, el lugar donde la palabra Dios no se predica superficialmente, aquí cavamos profundo. Aquí la verdad Dios, y sana. Suscribid ahora, activa la campanita, y prepared, porque esto apenas comienza. Pausa de un segundo. Mansica vaya al fondo. Hey, una pregunta Q. Todo, humano, pensante, enfrentado show, NDB, war. No importa si eres creyente, no importa si te mutaste. Jursa. La pregunta lega silenciosa pesada inevitable, ¿es hay Dios cree todo? ¿Quién cree a Dios? ¿Why es hay Dios? No few, credo. Entonces, ¿por qué insistimos en que todo necesita una cosa? Este es el argumento favorito del ateísmo moderno. Richard Dawkins lo formula con arrogancia académica. Lo llaman el argumento del regreso infinito, lo usan para demoler la fe de jóvenes, universitarios, lo repiten foros de internet, como si para tapetar la tapipi. Pero hoy te voy a mostrar pero que argumento no solo faro, sino que, irónicamente, confirma la existencia de Dios. Empecemos desde el principio, desde el verdadero principio. Génesis 36, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Watachiwan, jad bien en esa phrase. En el principio del tiempo, el principio del espacio, el principio de la materia. La ciencia moderna, con toda su tecnología y sus ecuaciones, la misma, conclusia, estaba escrita en la primera página de la Biblia. El universo tuvo un comienzo. Lo llaman la gran explosión, el Big Bang. Un momento en el que la nada se convirtió en todo. Este el problema, pero el si, el orificio pivolaun. Pero compiti di dal colo camti. Y ese algo tiene que este fu evera. Fuera del tiempo, fuera del espacio. Toda cosa física, en otras palabras, y ese algo tiene que ser eterno. Ahora llegamos al corazón del asunto cuando alguien pregunta, ¿quién hizo a Dios? Está compitiendo un error fundamental de la lógica, y si llama bien, a la pregunta, ¿quién hizo a Dios? Asume que Dios es en ser creado que Dios está sujeto a mismas que lo de anticipar. Pero eso no es lo que la Biblia dice, y eso no es lo que la lógica requiere. La pregunta correcta no es quién hizo a Dios. La pregunta correcta es ¿qué clase de ser podrá explicar la existencia de todo lo demás? Y la respuesta es clara que en ser que no fijo. En ser que simplemente es. Éxodo, saben Dios, habla con Moisés desde la zaza ardiente. Moisés le pregunta,
¿Cuál es tu nombre? Why Dios responde con las palabras más poderosas que ya han sido pronunciadas. Yo soy el que soy. No yo fui. No yo ser. Yo soy. Tiempo, presente eterno. Sin comienzo, sin fin. Sin limite. Sin cosa externa. Dios no existe dentro del tiempo como yo. Dios es la fuente del tiempo mismo. Pregúntale a Dios quién te hizo. Y es como preguntarle al fuego, ¿de qué color es el calor? La pregunta no aplica, formulada B. Evelyn T. El filósofo y teólogo William Lane Craig lo explica de esta manera. El argumento cosmológico no dice que todo necesita una cosa. Dice que todo lo que comienza a existir necesita una cosa. Dios por definición no comienza a existir. Dios es el ser necesario. El ser eterno, el ser que existe por su propia naturaleza. Aristóteles, siglos antes de Cristo, elegí a la conclusión de que tiene que existir un motor no movido, un primer movedor que no fue movido por nadie. Tomás de Aquino lo desarrolló, con principio Kant lo debate, Leibniz lo formal y Biblo proclama. Antes que naciesen los montes formases la tierra el mundo. Desde el siglo hasta el siglo tercero. Salmos 32 no entra en la existencia. Dios y es la existencia misma. Ahora quiero hablar de algo que muy pocos predicadores explican. Hay una diferencia fundamental entre la existencia contingente y la existencia necesaria. Yo somos seres contingentes. Eso significa que podemos no haber existido. Dependemos de otros factores, nuestros padres, el planeta Tierra, el oxígeno, la biología, el universo mismo, y es contingente. Pudo no haber existido. De hecho, la física cuántica nos da que y en su estado inmenso fundamental, el universo parece surgir de fluctuaciones del vacío cuántico. Pero incluso ese vacío cuántico no es nada y es algo. Y ese algo también necesita explicación. A la cadena de dependencias no puede ser infinita. Matemáticamente, filosóficamente, lógicamente, una cadena infinita de causas contingentes no produce ningún resultado, y es como una fila de dominios Q. No tienen primer, dominio ninguno, que será jamais en Q, haber algo Q. No depende de nada, algo que exista por su propia naturaleza, algo necesario, y ese algo, y es Dios. Pero quizás alguien diga, ¿por qué no pide ser el universo mismo y si ser necesario? Buena pregunta, mi respuesta honesta. El problema es que el universo muestra evidencia clara de haber comenzado. La expansión sísmica apunta hacia a un momento de densidad y temperatura infinitas. La entropía crece, lo que significa el universo sapastando cauco tifi tu fatuti el ipacuro combat. Un universo eterno generar una serie de contradicciones físicas que la evidencia no permite. El universo por toda la evidencia disponible comienza. Y lo que comienzan no puede ser la fuente última de todo. Ahora de tijem la levate manti es profundo. En manti es el de la filosofía. Al corazón de la escritura que correctorastio. Juan sun tais en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas, por fueron hechas
y sin fu. El nada de lo que ha sido, heco, fiu heco, el verbo, el logos, la palabra. En la filosofía griega, el logos era el principio racional que ordenaba el universo. Y1, inspirado por el Espíritu Santo, toma ese concepto, y lo lleva a su conclusión definitiva. El principio racional del universo no es una idea abstracta, es una persona y es Jesucristo, y esa persona era antes de que todo comenzara. Era en el principio, no empezó en el principio, era. Hey, algo más que si quiero que consideres. La existencia de Dios no solo es necesaria para explicar el origen del universo, es necesaria para explicar su orden. El universo funciona según leyes matemáticas precisas. Las constantes físicas del cosmos están calibradas con una exactitud que es elevada probabilidad. Si la constante gravitacional fuera levemente diferente, las estrellas no se formarían. Si la tasa de expansión del universo fuera ligeramente mayor, la materia nunca se agruparía. Si fuera ligeramente menor, el universo colapsará sobre sí mismo. Los científicos llaman a esto el ajustino del universo. Coincidencia. Los números dicen que no. El físico Roger Penn, la físico Roger Penn level, de orden que sandata vantes entiendet? Eso no es en mero. Eso imposibilidad matemática. Alguien calibra esas constantes. Alguien dice ese orden. Alguien puso las leyes de la fe física, donde está y ese alguien no tiene nombre en la física, tiene nombre en la Biblia. Quiero posar un momento y hablar directamente. Quiz estati no estáis aquí por curiosidad intelectual. Quiz estatis aqua por alguien te hizo esta pregunta y te diga sin palabras. Quizzes un hijo, un compañero de trabajo, un amigo, que perdí la fe. La secuesta de luz profunda pre untaban de itipiceti eresti torasquito fucorba bitito sure. Realmente existe Dios. O todo esto es una ilusión construida sobre el miedo a la muerte, y es así. Cama con atención. La duda no es el enemigo de la fe, la duda, cuando se liba a Dios con honestidad, se convierte en el terreno donde florece la fe menos profunda. El salmista lo grita hasta Quito Seisio. Mi olvidars para siempre salmos defatados. Job lo declara en medio de su devastación. Aunque él me matara en esperad. Job sabe, la fe bíblica no es la eliminar creyentes. Y es la confianza en aquel que sostiene las principios. Después, ahora quiero responder una variante de la pregunta que muchos se hacen pero pocos verbalizan. ¿Qué estaba haciendo Dios antes de crear el universo? Agustín de Hipona responde con ingenio y profundidad, antes del tiempo, no hubo a antes. El tiempo, es una dimensión del universo, creado, antes de la creación no existe el tiempo, no existe el antes. Dios no está atrapado en el taforando, que fuestia soque. Del TX or PLP presenter P4T4T4. El Apocalipsis Titan declara, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el QES y Q era y que ha de venir, no dice el qui fu, dice el QES, present, permanente, existencia sin fronteras temporales. De Chima hablar, ahora de algo que cambia todo. No solo existe evidencia, filosófica y científica para la existencia de Dios.
Existed evidencia personal, existed experiencia transformada. Nadie le puede quitar a un hombre regenerado su testimonio. Cuando el apóstol Pablo escribí desde una celda romana encadenado esperando su ejecución, escribí estas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses telaiti, questes argumento, esodoras sentences, conozco, go, y el conozco, encontrado, el epiti el citado, encontrado. La existencia de Dios no es solo una conclusión ilógica, es una experiencia viva, es el pan que se multiplica cuando no alcanza, es la paz que sobrepasa todo entendimiento, es el poder que rompe cadenas que ninguna terapia pudo romper. Pero regresemos a la pregunta original. Porque quiero cerrarla con precisión absoluta de dónde vino Dios. Dios no vino de ningún lugar, porque Dios es el lugar del que todo lo demás bien. ¿Quién hizo a Dios? Nadie lo hizo, porque Dios, la definiza, no pidi, no pi, nos. Es el serio, el serelo, tengritolo. La pregunta, quiso a diso a ti. Es filosóficamente equivalente a preguntar, ¿cuál es el número más grande, o no? La respuesta es que la pregunta asuma una categoría que no aplica. Dios no cabe dentro de las categorías que cree. El tiempo no puede contener el creador del tiempo. El espacio no puede limitar al creador del espacio. La causalidad no puede atrapar al creador de la causalidad. Romanos 1:20 lo dice con claridad perfecta. Porque las cosas invisibles, visibles y su eterno poder, deidad, es y hacen, claramente visibles, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas físicas. De modo que no tienen excusa. La creación misma, fima, taba, fi del futuro. Naus tomado tu fumato cototuteado cototufotoco profeto focat. Ingeniero puede igualar, cuando sientes que tu corazón se rompe por alguien que amas y te preguntas por qué el amor. Existe un universo puramente material. Esti la firma, esti la evidencia, no de un principio abstracto. De un Padre personal que cree seres capaces de amarlo y de conocerlo. Y sabéis que es lo más sorprendente de todo. Que es Dios, eterno, es ser necesario, es un creador que sostiene el universo con su palabra. Decide ser pequeño, decide entrar en el tiempo que solo mismo cree. Decide nacer en un pesebre en Belocín, caminar por cols polvorientas de Galilea, tocar leprosos, lorar frente a una tumba, y morir en una cruz. Porque no le bastaba con que lo contempláramos desde lejos. Quiera que lo conociéramos de cerca. 1,000. Siempre volvimos equity, porque equity, todo, porque de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unignito, para que todo aquel que cortila no se pierda, macri no se pierda, mas tenga vida eterna. Tent, el eterno, entra y en el tiempo para darte eternidad. El incredo, ese hizo carde para quiera que decidi piradas. El que no necesita nada te elige a ti. Hoy comenzamos con una pregunta que parece imposible. ¿Quién hizo a Dios? De data divino será la respuesta que encontramos no es solo intelectual. Es transformadora. Dios no vino de ningún lugar porque, él es el origen. No fue eco. Porque sobre él es el hacedor,
no comments porque Soreli es el comienzo. Y Dios eterno, incomprensible, infinito, te conozco por nombre. Salmos 32, o 6 o ti me has examinado y conocido. Ti has conocido mi sentarme, mi levantarme. No eras un accidente cósmico, no eras el resultado aleatorio de belongs. De proceso sin sentido. Eras una creación intencional de un Dios que te amantes de que el universo existirá. Hoy, en este momento exacto, volando, hay con repago sino compos, forbi, no con tronos. Y ese vos quoque dais. Aquí estoy, siempre estuve aquio, y te amo. Yisku. Si hoy esta ansamabit algo y en tu corazón. No lo dejes pasar. Habla con ti él ahora mismo. No necesitas palabras perfectas. Necesitas un corazón abierto. Si tienes preguntas, dudas, patalas, escríbelas en los comentarios. Aquí estamos juntos. Esta es una comunidad de creyentes que no le tienen miedo a las preguntas difíciles. Porque servimos a un Dios que te las respuestas. Comparte este video con alguien que lo necesite. Con ese amigo que Dios no existe. Con ese familiar que recuerde la fe. Con ese joven que esté siendo sacudido en la universidad. La verdad que escucharon hoy puede cambiar una vida. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Fe con David Yonggi, porque fe no para ver crecer.